porque mañana el Congreso va a debatir un dictamen para aprobar, todo parece que va a ser de esa manera, un nuevo retiro del fondo de las AFP, el séptimo. Y es que el sistema de AFPs no ha dado los resultados esperados en términos de obtener una pensión digna que alcance cuando uno se jubile. Nos acompaña en estudios esta noche el exministro David Tuesta. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Cómo estás, Tatiana? Encantado. Me gustaría comenzar compartiendo con usted y con nuestra audiencia un cuadro que hemos elaborado que creo que va a ayudarnos a entender un poco el momento en el que nos encontramos. Lo tenemos ya listo, ahí está en pantalla. Ese es el salario promedio, según INEI, de los peruanos. 1.674 soles con 40. Eso es lo que más o menos en promedio gana un ciudadano peruano. Si entra a las AFP se le va a descontar 10%, entonces aportaría 167 soles con 44 céntimos. Si usted quiere recibir cuando se jubile 1.000 soles, ¿no? Más o menos 1.000 soles que le alcanzarían más o menos, ¿no? Es menos que una remuneración mínima vital, pero ya, digamos, se jubila y usted va a recibir 1.000 soles, tiene que tener de acumulado en su fondo 180.000 soles. Ojo, 180.000 soles. Y para que llegue a esa cantidad, teniendo un salario promedio de 1.600 soles, necesita aportar 1.125 meses, o sea, 94 años. ¿Quién trabaja 94 años? Nadie, evidentemente. Esto, evidentemente, más o menos rentabilidad, no estamos incluyendo intereses, pero es más o menos para que usted se haga una idea de lo que tendría usted que aportar, el tiempo que tendría que aportar, porque es el promedio de lo que un peruano gana. En ese sentido, señor Tuesta, ¿qué posibilidad tienen las personas que ganan 1.000, 2.000, 3.000 o hasta 5.000, ¿no? Que es más o menos, digamos, el promedio peruano, de tener una pensión digna cuando se jubilen? Claro, este cuadro refleja varias cosas, ¿no? Fíjate, estamos hablando de un salario de 1.674 soles. Su aporte mensual es 167 soles. La primera pregunta que nos haríamos es, ¿por qué creemos que podemos tener una pensión de 1.000 soles mensuales habiendo aportado solo 167 soles mensuales? Entonces, el ejercicio, como está planteado, es un poco tendencioso. Es decir, sí recoge el punto de que los peruanos ganan poco. Ese salario promedio. Aportan poco. Y por ende aportan poco. Pero la AFP se hace su chamba, no va a llegar con esos 167,44, definitivamente no va a llegar ese fondo de 180.000. Muy probablemente llegará un fondo de 70.000 soles, 80.000 soles, y que probablemente con ese cálculo, ¿no?, le va a dar una pensión que probablemente es, a ver si son 167, el triple, le dará 350 soles, 400 soles, que es poquito, por pero supuesto. ¿qué es lo que pasa, no? Es poquito, ¿no? Claro. Pero, a ver, la AFP, el milagro del interés compuesto, sí se ha hecho. Algo que tú tenías, o sea, normalmente 167 lo has convertido en 300 de pensión. O sea, es un montón, o sea, en términos proporcionales. En términos de monto, es muy poco porque las personas ganan poco y el salario vale poco. Entonces uno dice, yo quiero una pensión más alta. Entonces hay dos vías para esa pensión más alta. No sé si 1.000, ¿no? Lo pusimos porque es más o menos también la remuneración mínima vital un poquito menos. Y probablemente hasta 1.000 a uno le sigue pareciendo poco, seguramente, porque todo uno quiere más. Perfecto. Pero si uno quisiera más, pues hay dos vías, ¿no? Uno es la de largo plazo, mejorar la productividad de la gente, que gane más, tenga un salario, etc. La otra es, bueno, si establecemos una pensión objetivo que sean estos 1.000, pues ¿quién pone la diferencia? Claro. ¿Quién pone la diferencia? ¿De dónde sale eso? O sea, ¿es problema de la AFP o de cualquier sistema? Tú pones el sistema que quieras, sí, ¿no? ¿Dónde está el problema? El problema está el salario bajo y la baja productividad. ¿Queremos más pensión? De repente, ok, que lo provoque el Estado. Pero el Estado somos finalmente todos nosotros. Sale con nuestros impuestos. Al final, no hay lonche gratis. Esto se paga o tú mismo o con los impuestos del resto. El problema no va por ahí, ¿no? El problema de fondo es la baja productividad que tiene el Perú. De acuerdo. Porque la realidad nos hace ver que con esta información hoy tenemos adultos mayores que reciben una pensión de 300, 400 soles, que no alcanza evidentemente. Cuando uno es adulto mayor tiene mayores gastos en temas de salud. Y en un país como el Perú,
que no tiene un sistema sanitario óptimo, no hay citas, no hay medicinas, al final es un gasto y los jubilados no les alcanza. Y ojo, Tatiana, una cuestión más, ¿no? Esto al final es un ejercicio teórico, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque hoy el 99% de las personas se llevan todo su fondo. El tema de la pensión ya no existe en principio pensión, porque la persona voluntariamente opta entre llevarse el 95,5, Sí. ¿no? O la pensión, y el 99% de los que se jubilan se lo llevan todo, ¿no? Entonces, igual digo, oye, si me han triplicado el dinero, oye, está bien, digamos, no me va a alcanzar seguramente para una pensión vitalicia, porque estos cálculos de pensiones también está bajo el supuesto de que vas a recibirlo hasta morir, ¿no? Pero tengo un dinero que me va a ayudar al menos para financiar una parte de esta vejez y para ayudar seguramente a mi red familiar, que seguramente me va a ayudar también cuando no tenga nada. Me toca, claro. Hoy con los retiros lo que pasa es que la red familiar, o sea, vas a tener que afrontar el tema con lo que has tenido por un lado y los hijos, que cada vez son menos, son pocos, y a ver si te financian. Exacto. Es que tenemos un problema de fondo, como bien lo ha dicho, se requiere una reforma del sistema de pensiones para que tengamos jubilados que tengan dinero con el que les permita vivir. El tema es que los retiros que está aprobando el Congreso y el que probablemente apruebe el día de mañana no es la solución, pues es una medida cortoplacista. El dinero que va a ser retirado, por las entrevistas que hemos escuchado, la gente está contenta. ¿Quién no quiere tener 20.000, más de 20.000 soles? Les da réditos políticos a los congresistas, pero nadie está pensando en lo que va a venir más adelante. Sin duda, no es una medida popular, ¿no? Esto apela a la debilidad que tenemos, según los estudios, todos los seres humanos por lo inmediato, por la liquidez. Es por eso justamente que los sistemas de pensiones son obligatorios, porque si yo dijera de pronto en cualquier parte del mundo sistema de pensiones voluntarios, nadie iría a aportar ahí. Cada quien quiere tener el dinero y la liquidez en sus manos. Claro. Yo lo gestiono. Todo el mundo cree que es un gran gestión financiero. Por eso es que los sistemas de pensiones, lo que se llama el primer pilar, la seguridad social, y las AFPs están en la seguridad social, es un aporte obligatorio. Entonces, si tú le das el dinero, estás desvistiendo un santo para vestir otro. Es decir, atiendes el tema de tu necesidad de corto plazo, pero descuidas completamente la etapa de vejez cuando esos recursos los vas a necesitar y sometes a una vulnerabilidad financiera, ya no solo a ti, sino a tus familiares también, ¿no? Claro, sí. Ahora, hay ya 2,3 millones de personas que ya se quedaron sin fondos, porque ya lo retiraron. O sea que vamos a tener, si sigue avanzando así la situación, jubilados que no tengan pensión. Y hay 5 millones en estos momentos que tienen menos de 5.000 soles acumulados. O sea que ahí hay también un grave problema. Y lo que debería hacer el Congreso es también ponerse a legislar para ese mercado informal de trabajadores que supera el 80%, porque aquí estamos hablando de un grupo bastante reducido. Totalmente. Esta es una discusión al principio en términos relativos de privilegiados, ¿no? Es decir, el Perú es relativo, porque el Perú realmente la gran mayoría no es privilegiado, pero el no hecho de tener un sistema. fondo ahí, ¿no? Muy pocos peruanos, lamentablemente, tienen la posibilidad de haber tenido un trabajo de quinta categoría, que te descuenten en planilla, ¿no? La mayoría de peruanos forzosamente son emprendedores o forzosamente viven como sobrevivir y ellos no tienen AFP. Entonces, ese es el otro tema, ¿no? Que gran parte de la justificación de esta medida es por la crisis. Y realmente a quien realmente con 4 UITs además, con 24.000, más o menos son como 24.000, 20 y pico mil soles, estás tú en realidad beneficiando a aquellos que tienen fondos más grandes que muy probablemente están trabajando hoy. Claro, siempre va a haber alguna justificación, ¿no? Para que paguen sus deudas. Sí. Dice, ¿no? Para poner un negocio. Pero no es una política, las AFP, de utilizar los fondos de pensiones para la vejez, no es parte de una política para atender una problemática particular de cada uno. Esa no es la forma de hacer política pública y eso es lo que no entienden nuestros congresistas. Ahora, la gente probablemente cuando se apruebe eso mañana va a seguir retirando para lo que necesita. Al final los argumentos son, es mi dinero y quiero hacer con él lo que se me plazca. Entonces, ¿qué va a pasar con los fondos de los que dejen todavía su dinero y no lo toquen? He escuchado a algunos economistas que dicen, ya se ha retirado tanto que ya no conviene dejar el dinero ahí. ¿Qué piensa usted? No, a ver, vamos a ver. El que pierde o el que ha perdido de manera permanente en todos los retiros es el que ha retirado. El que ha retirado
se ha llevado la liquidez, ¿no? Pero su fondo se ha ido reduciendo y en general se ha terminado de vender los activos justamente en los momentos en que los mercados estaban cayendo. Después los mercados han recuperado. Lo que han retirado en principio, o sea, que si comparas, han perdido ese costo de oportunidad tremendo, ¿no? De haber dejado los recursos en el momento por haberlos retirado, ¿no? Entonces, en general, los que se quedan, digamos, de repente por la venta de los fondos, ¿no? En el corto plazo, pues el mercado de repente, como se está observando, va a experimentar una caída, ¿no? Pero se recuperará más adelante y los que están dentro seguirán beneficiándose en el largo plazo. De hecho, el estimado de la rentabilidad que tienen los AFPs históricas al día de hoy es 10% anual, siempre. Incluso con estos 7 retiros no ha bajado ese promedio, ¿no? O sea, los mercados se recuperan, se benefician y se siguen beneficiando aquellos que siguen apostando o siguen confiando en mantener sus recursos para la vejez. Muy bien, gracias, señor Toesa, por habernos acompañado esta noche. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero al volver vamos